Papá, me equivoqué. Había una vez una familia que vivía en una vieja casa en medio del bosque. El padre, llamado David, era un hombre duro y estricto, pero amaba profundamente a su hija Emily. Sin embargo, Emily siempre sentía que su padre la sobreprotegía y no le permitía tener experiencias normales de la vida. Un día, Emily decidió que estaba cansada de vivir bajo la sombra de su padre y decidió aventurarse en el bosque por la noche, a pesar de las advertencias de su padre. Se adentró en la oscuridad sin saber que ese sería el peor error de su vida. Mientras caminaba entre los árboles, comenzó a escuchar extraños ruidos que parecían susurros. A medida que avanzaba, los susurros se volvían más fuertes y aterradores. Emily comenzó a sentir un escalofrío recorrer su cuerpo y el miedo se apoderó de ella. De repente, una figura sombría emergió de entre los árboles. Era una criatura de aspecto demoníaco con ojos rojos y garras afiladas. Emily trató de correr, pero sus piernas parecían no responder. La criatura se acercó y la agarró con fuerza, susurrándole al oído con una voz siniestra: «Papá, me equivoqué». Emily se dio cuenta de que había liberado algo maligno al aventurarse en el bosque. La criatura la arrastró hacia una cueva oscura donde la atmósfera era aún más opresiva. Emily suplicó por su vida, pero la criatura solo se burló de ella. Mientras tanto, David, preocupado por la desaparición de su hija, decidió ir en su búsqueda. Siguió las huellas de Emily hasta llegar a la entrada de la cueva. Sin pensarlo dos veces, se adentró en la oscuridad, decidido a rescatar a su hija. Dentro de la cueva, David se encontró con una visión aterradora. La criatura estaba a punto de acabar con Emily, pero David no se detuvo. Luchó con todas sus fuerzas contra la criatura, dispuesto a dar su vida por su hija. Finalmente, David logró vencer a la criatura y rescatar a Emily. Ambos salieron de la cueva, exhaustos pero aliviados. Sin embargo, su victoria fue efímera, ya que la criatura había dejado una marca en sus vidas que nunca podrían borrar. Desde ese día, Emily y David vivieron atormentados por pesadillas y visiones de la criatura. Aprendieron que nunca se debe subestimar el poder del miedo y que a veces las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias terribles. Y así, la historia de «Papá, me equivoqué» se convirtió en una leyenda de terror que se transmitió de generación en generación, recordando a todos que el mal acecha en los lugares más oscuros y que nuestras acciones pueden desencadenar horrores inimaginables.